Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 5, la ira del amor divino. ¿Qué tan rápido puedes enojarte? ¿Te enojas o no te enojas? Muchas personas piensan de que Dios no debería de enojarse, porque conocemos que Dios es bueno, pero cuando nosotros pensamos o escuchamos que las personas dicen que Dios es malo, entonces dicen, no, bueno, entonces tiene que estar enojado. Pero ahora lo vamos a poner como ejemplo. ¿Qué pasaría o qué harías o qué sentirías tú si alguien golpeara gravemente a tu hijo o hija? ¿Qué harías tú? Dirías, ah, qué bueno que lo golpeó. No pasa nada, así déjelo. No pasa nada. ¿Dirías eso? O quizás lo llevarías ante el juez. O quizás dirías ojo por ojo. O quizás hasta quisieras hacerle daño. ¿Qué harías? ¿Será que te quedarías con los brazos cruzados viendo pasar el tiempo nada más? Mm, Probablemente que te enojarías. Y es un enojo, podemos decirle que entendible, ¿verdad? Lo mismo sucede con Dios. ¿Sabes? Por lo menos alguna vez has pensado, así nada más, si has pensado, ¿cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces? ¿Será que ya va más de 100, 200? Y sabes, y a pesar de que tú sigues fallando, Él te sigue perdonando. A eso se le llama gracia. Una gracia que no merecemos. Pero también, ¿sabes que la gracia se acaba? ¿Se termina? No porque Dios lo desee, sino porque nosotros tomamos la decisión. A eso se le llama la ira del amor divino. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y nos ha bendecido. Y al estudiar nuestra lección, usted nos pueda dar sabiduría y entendimiento. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos en el libro de Salmos 78:38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. La compasión de Dios es generalmente celebrada, pero a muchos les molesta la idea de su ira. Piensan que si Dios es amor, nunca debería expresar ira. Sin embargo, esa idea es errónea, ya que su ira surge directamente de su amor. Algunos afirman que Dios del Antiguo Testamento es airado y que el del Nuevo Testamento es amoroso. Pero nosotros sabemos que solo hay un Dios. Y el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Pero también nosotros sabemos que Dios es amor y se enoja ante el mal precisamente porque Él es amor. Tú como dama, como mujer, como esposa, compras una reja de tomates porque la encontraste en especial. Compraste la reja de tomate, pero ahora, ¿qué sucede? ¿O qué acción tomas al darte cuenta que un tomate está podrido? ¿Qué haces tú? ¿Lo dejas ahí o quitas ese tomate podrido? ¿Qué haces? Tendrías que quitarlo, porque si tú no quitas ese tomate, va a seguir pudriendo a los demás. Y finalmente
no vas a disfrutar de ningún tomate porque todos van a terminar podridos. De la misma manera es Dios. Dios creó este mundo, lo creó perfecto, pero al entrar el pecado, todo se fue deteriorando, destruyéndose. Y entonces Dios no puede permitir que todo lo bueno y lo malo estén mezclados. En determinado momento que Dios te está llamando, pero si tú no quieres, la consecuencia, lo que tú vas a sufrir, pues es la muerte. Pero no es porque Dios quiera o no es porque Dios sea malo. Es porque tú tomaste tu decisión y yo tomé mi decisión. La ira de Dios es siempre su respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. La ira divina es una justa indignación motivada por la bondad y el amor perfecto y busca el bienestar de toda la creación. También la ira de Dios es simplemente la respuesta apropiada del amor al mal y a la injusticia. En consecuencia, el mal provoca la pasión de Dios en favor de las víctimas del mal y en contra de sus victimarios. La ira divina es, pues, otra expresión del amor divino. ¿Sabes? Que Dios conceda a los hombres un tiempo de gracia. Pero existe un punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se ha de manifestar con seguridad los juicios de Dios. Tú y yo sabemos que vamos a enfrentar un juicio, tarde o temprano lo vamos a enfrentar. Pero ¿qué pasa si tú no tienes un abogado? Ahora Cristo es tu abogado. Él intercede por ti, Él aboga por ti. Pero si tú no aceptas al abogado, probablemente que ese juicio lo vas a perder. Pero no lo vas a perder porque tu abogado quiso perderlo, sino porque tú no lo quisiste ganar. ¿Sabes? Miramos que el Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal. Es por eso que Dios ama al pecador, pero Dios no puede amar el pecado. Él te ama a ti, pero lo que más anhela es que tú y yo nos alejemos del pecado y que podamos vivir lo mejor que se pueda. Miremos, el pueblo se rebela contra Dios y hace lo malo ante sus ojos, incluso atrocidades horrendas como el sacrificio de niños y obras abominaciones. Eso es lo que encontramos en el Salmo 78. Cuando tú tengas tiempo puedes leerlo. Casi el Salmo 78 es el segundo más largo de los salmos. También podemos mirar, Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. Lo podemos encontrar ahí en el Salmo 78:8. También lo que podemos mirar que el pueblo es oprimido por naciones extranjeras. Puedes leer el libro de los jueces. Lo explicamos así breve, el libro de los jueces. El pueblo de Israel era oprimido. No podían obtener cosechas porque todos eran robadas. Y entonces ellos no tenían paz en su vida. Clamaban a Dios y Dios mandaba y los liberaba. Mandaba un líder. Podemos mirar Gedeón. Hay muchos líderes ahí, tú los vas a encontrar. Ahora no tenemos tiempo, pero tú puedes leerlo, léelo. Y te vas a dar cuenta que muchos líderes ganaron victorias, pero no porque ellos querían ganarlas, sino porque Dios peleaba por ellos. Pero pasaban 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y volvían a caer. Pasaban 3 años y volvían a caer. Repetida. Y hasta que nosotros llegamos a Segunda de Reyes. Puedes leer Segunda de Reyes capítulo 4, 5. Puedes leer el libro de Jeremías. Y Jeremías está hablando, diciéndole a la gente que se arrepienta. Pero no quisieron arrepentirse. Ahora, ¿por qué ellos fueron a Siria? ¿Por qué ellos fueron a Babilonia?
No porque Dios haya querido que ellos fueran como esclavos. Ellos estuvieron esclavizados porque ellos tomaron la decisión. Y es por eso que no, en el Salmo 78 podemos ver que el versículo 7, Dios les dice, Asaf está diciendo, recuerden todo lo que Dios hizo, cómo abrió el mar rojo, cómo les dio de comer, cómo los cuidó de noche, cómo los cuidó de día, cuando ustedes tenían sed, Él les dio agua. Recuerden todo lo que Dios hizo. Sí, se acordaban por un momento y luego se les olvidaba. Ahora dicen, también, ahora ustedes recuerden por qué están sufriendo. Porque estando Dios en medio de ustedes, ustedes lo dejaron. Se fueron detrás de sus ídolos. Cuando tú lees Éxodo 20, cuando Él les da los 10 mandamientos y hay truenos, mucha gente piensa que hasta el capítulo 32 de Éxodo, no, es el 20. Puedes mirarlo desde el 16, está hablando del sábado, está hablando de cómo tienes que guardar el sábado. Pero en el capítulo 20 ahí están los mandamientos. Y toda la gente decía, Señor, le vamos a obedecer. ¿Qué hicieron? Moisés va a hablar con Dios. Se había tardado y ellos estaban desesperados. Tan rápido empezaron a adorar ídolos. El primer mandamiento, cuando Él dice, yo soy tu Dios celoso. Yo soy tu Dios. Y luego le sigue diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Como parte de eso tuvieron que morir más de 3,000 personas, pero no sin antes pasar por un juicio. Ahí estaban. ¿Sabes? Moisés intercede por ellos y le dice, perdónales. Y Dios dice, los voy a perdonar. Les dio una oportunidad. Muchos se arrepintieron. Ahí podemos encontrar la tribu de Leví que no se contaminó, por eso ellos fueron llamados al sacerdocio. Fueron los únicos que no se contaminaron. Pero a pesar de que hubieron personas que pecaron, se arrepintieron. Pero ¿sabes cuál es lo triste? Que aún habían personas que sabían que habían pecado y no quisieron arrepentirse. Y esas 3,000 personas tuvieron que morir. ¿Por qué? ¿Qué iba a decir la gente? Ese era como una lección para que los pueblos idólatras pudieran arrepentirse y que ellos supieran que no podían tener 2 dioses, 3 dioses, ni 4, sino solamente un Dios. También el pueblo, cuando clamó por su liberación, ahí estaba Dios. Dios quería liberarlos de la esclavitud y los liberaba de la esclavitud, pero volvían a caer. El pueblo vuelve a rebelarse contra Dios a menudo de forma más atroz que antes. Cada vez era más horrible. Y ahora podemos preguntarnos, o quizás muchas veces te has preguntado, ¿por qué es que hubo un diluvio? Lees Génesis 6, dice que este mundo estaba tan desordenado ya, contaminado, era tanta la maldad que a Dios le dolió en su corazón. Al ver todo lo que la gente sufría, toda la gente cómo se lastimaba, tanto dolor. Y ahora dime tú que si Dios no es bueno. Ahí estaba una persona predicándoles por 120 años. Dios los amaba. Dios quería que ellos se salvaran. Y es por eso que hizo un arca, un barco grande para que toda esa gente entrara. ¿Sabes cuántos entraron? Solo Noé y su familia. Y a veces yo me pregunto por qué los animalitos fueron más obedientes que el ser humano. Y ellos se perdieron. Pero ¿qué hubiese pasado si
no haya ese diluvio, si no lo destruye, no se hubiera salvado a nadie. Ahora dime, no puedo decir yo que Dios es malo. Dios es bueno. Ahora llevamos casi 2000 años de gracia y la gente diciendo que Dios es malo. ¿Sabes por qué estás vivo? Porque Dios es bueno, porque Dios te ama y porque Dios te da una nueva oportunidad. Él quiere lo mejor para ti, pero es tu decisión. Dios no te puede obligar, no me puede obligar, porque Él nos crió con una libertad, con la libertad de elegir lo que yo quiero hacer. Y entonces vamos a la Biblia y miramos que todo lo que Él ha hecho, y lo hace porque me ama y porque te ama. Por eso dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Y cada vez era más. Cristo se estaba acercando al final de su misión y Él sabía que cuando llegara este momento el tiempo de prueba de Jerusalén habría terminado. Pero le costaba pronunciar las palabras de condenación. Por 3 años había buscado fruto sin encontrar nada. La gente no quiso. En Lucas 19:42, diciendo, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Si tan solo supieras. Él les dijo, San Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y es por eso que Dios sabía por dónde guiar a su pueblo. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué es que me suceden estas cosas que me están sucediendo? No es porque Dios desee, sino porque son nuestras decisiones. Dios se enoja ante el mal porque Él es amor. Es tan compasivo y lleno de gracia que un profeta bíblico incluso llegó a reprocharle por ser demasiado misericordioso. ¿Te acuerdas de Jonás? Lo encontramos ahí en Jonás capítulo 4, versículo del 1 al 4. Pero Jonás se apedazumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Sí. Sabes, Nínive estaba ya destinada a la destrucción. Pero entonces Dios le da la última oportunidad. ¿Sí? Y entonces todos empezaron a orar, todos empezaron a ayunar unánimes, con un solo propósito. El rey y todos, hasta los animales ayunaban. Se arrepintieron. Y ahora Jonás está enojado porque Dios es bueno. Muchas de las veces nos puede pasar a nosotros. Quizás me ha pasado, quizás te ha pasado, y yo no me he dado cuenta, no nos hemos dado cuenta. A veces estamos enojados porque otros están prosperando. A veces estamos enojados porque a otros les va mejor que a nosotros. No debería enojarnos. Deberíamos estar contentos. Pero Jonás está enojado. ¿Sabes? ¿Qué pastor no se pondría alegre, feliz de saber de que no solamente un pueblito, sino que una ciudad entera se convirtió? Pero a veces hay pastores, vienen, dan la campaña 1 semana, hasta 2 semanas,
y ni uno se convierte, ni uno se arrepiente, no hay ni un bautismo. ¿Cómo se va ese pastor? Pues quizás triste, decepcionado. Pero ahora, cuando Jonás empieza a predicar calle por calle y todo se arrepiente, yo en lo personal debería de estar contento. Alabaría a Dios porque me dio una oportunidad de predicarle a todo un pueblo y todo el pueblo se convirtió. Yo estaría feliz, pero él está enojado porque él dice: yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú les perdonas, ¿para qué me mandas a predicar? Te guste o no te guste, tienes que ir a predicar. Ahora, se salven o no se salven, ese ya no es problema tuyo, es problema de la persona, porque tú hiciste el trabajo que Dios te mandó. Tú hiciste el trabajo. A veces me pongo triste porque digo: nadie quiere, nadie. Bueno, vamos a hacer el trabajo. El Espíritu Santo hace su trabajo, Dios hace su trabajo, Jesús hace su trabajo, todo el mundo haciendo su trabajo. Entonces nos quitamos la culpa. Pero si no lo hacemos, entonces sí. La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios es reveladora en dos aspectos principales. En primer lugar, muestra la dureza del corazón de Jonás. Odiaba tanto a los asirios por lo que había hecho a Israel que no quería que Dios le mostrara misericordia. Y ese es el problema. Quizás hay gente que te ha lastimado. Quizás hay gente que ha tratado mal a tu familia, que ha ofendido a tu familia. Y a veces no queremos mirarlo. A veces no lo quieres mirar. ¿Y quién eres tú para juzgar? Ahí está el problema. Porque entonces yo pienso que yo sí merezco la salvación. En el caso de Jonás, Jonás pensaba: el pueblo de Israel merece la salvación, pero estaban pecando. Es un problema. La salvación estaba ahí, pero ellos no la querían y por eso Dios la otorgó a otra ciudad, a otra nación. Y es por eso que tú y yo podemos ser salvos. ¿Qué lección para nosotros debemos guardarnos de esta misma actitud, por comprensible que sea? De todas las personas las que han recibido el beneficio de la gracia de Dios, deberíamos reconocer cuán inmerecida es y por lo tanto estar dispuestos a mostrar misericordia a los demás. Sí, yo no soy nadie. A mí nadie me ha puesto por juez. Yo no doy salvación. El que la da es Cristo. Perdiendo de vista los intereses ajenos y dominado por el sentimiento de que era preferible morir antes que ver sobrevivir las ciudades, clamó en su desconformidad: ahora pues, oh Jehová, ruégote que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Te imaginas? Hay personas que nunca experimentaron el tierno y persuasivo amor de Cristo. Y entonces esas personas que nunca experimentan eso, no pueden guiar a otras personas. No. Porque su amor en el corazón es un poder compelente que induce a los hombres a revelarlo en su conversación. Si yo no tengo a Cristo, yo no puedo hablar de Cristo, porque no lo he conocido. Quizás si tú te salvas y yo me salvo, quizás en el cielo vas a encontrar personas que eran malas pero se arrepintieron. Es por eso que en el cielo va a haber sorpresas. Si tú te salvas, quizás quieres verme ahí, o quizás no, yo no sé. Pero qué tal si tú dices: lo voy a ver allá, y no me miras. Es una decepción, ¿no? Es por eso que va a haber sorpresas. También, aunque hay muchas formas inapropiadas de la ira, la Biblia también enseña que existe la justa indignación. Imaginemos que una madre que observa a su hija de 3 años jugando en el parque y que es atacada de pronto por un hombre, ¿no debería airarse? Por supuesto que sí. La ira es la respuesta apropiada del amor en tal circunstancia. Este ejemplo nos ayuda a entender
la justa indignación de Dios. Y lo miramos ahí en Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué triste, ¿no? ¿Por qué se enojó Cristo? A veces es difícil, ¿no? Porque se había perdido de vista lo más importante. Y desafortunadamente hoy sucede lo mismo. Desafortunadamente, cuando Cristo va al templo, yo me imagino que es ese domingo después de la entrada triunfal a Jerusalén, y va a adorar al templo y se encuentra con ese ruido. Ahí estaba la gente vendiendo. Los sacerdotes no decían nada, porque querían dinero. No era justo lo que estaban haciendo. Venían las personas, los peregrinos de otra ciudad, de otra nación, lejos, cansados, y como querían ofrecer sacrificio, pues tenían que pagar por ese cordero. Si no tenían suficiente dinero, tenían que pagar por esas palomas, y ahí estaban bien caras. Vamos a suponer, si valía $10, lo daban en 30, 40. Y es que Cristo se enojó. ¿Cómo en el templo de Dios van a estar haciendo dinero? Ganancias deshonestas. Cuando tú lees Éxodo 32, 33 y 34, te das cuenta. Hay cosas que no vas a entender. Yo quiero entenderlo. Sabes, a veces el pastor es culpable, como en el caso de Aarón. Aarón tomó el cargo de Moisés. Aarón fue llamado para algo especial. Él quedó de líder. Él era el responsable en el campamento, porque no estaba Moisés. Y cuando la gente le empezó a pedir, cuando la gente empezó a hablarle, a quejarse, él no supo qué hacer. Y entonces, denme sus aretes, denme todo lo que tengan de oro. Y hizo un becerro de oro. A veces la gente actúa como Aarón. Voy a darle a la gente lo que le gusta. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú no le puedes dar a la gente lo que le guste, sino lo que necesita. La gente no necesita que tú le digas que ya el sábado fue abolido. No, tú necesitas decirle que existe el sábado, porque en el cielo vas a guardar el sábado. En Jerusalén se había perdido la forma de adorar, se había perdido todo lo maravilloso que es ir a la iglesia, ir al templo a adorar a Dios. Se había perdido. ¿Quiénes eran los culpables? Los sacerdotes. Y hoy en día, ¿quiénes son los culpables? Los pastores. Hay muchos pastores que dicen: yo quiero dinero, haces tu iglesia. Hay muchos que se hacen hasta millonarios, pero se les olvida algo, que un día van a tener que enfrentar el juicio de Dios. Con Dios no se juega. ¿Sabes? Hoy en día hay mucha gente que cede a los deseos de los miembros de las congregaciones y los incitan al pecado, porque no quieres obedecerle a Dios. Y a veces el ser humano quiere obedecerle al hombre.
Porque si Aarón hubiese tenido valor para sostener lo recto, sin importarle las consecuencias, había podido evitar aquella apostasía. Si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios, si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí y su pacto solemne con Dios, por el cual se habían comprometido a obedecer su ley, se habría impedido el mal. En el nombre del Señor de Israel, Moisés ordenó a los que estaban a su derecha y que se habían mantenido limpios de la idolatría, que empuñaran sus espadas y dieran muerte a todos los que persistían en la rebelión. Y cayeron del pueblo aquel día como 3000 hombres, sin tomar en cuenta la posición, la parentela, ni la amistad. Los cabecillas de la rebelión fueron exterminados, pero todos los que se arrepintieron y humillaron alcanzaron el perdón. Hoy sucede lo mismo. Tú puedes poner 1000 pretextos. Tú puedes decir que tienes la verdad. Yo no te puedo decir que yo tengo la verdad si no te lo demuestro con la Biblia. Yo tengo que obedecer lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. Si yo me pierdo, me voy a perder porque mi decisión fue perderme. Pero si tú te pierdes, es porque tú decidiste perderte. Muchos son celosos de los servicios religiosos, mientras que entre ellos y sus hermanos hay desgracias, divergencias que podrían reparar. Dios exige de ellos hagan cuanto puedan para restaurar la armonía. Porque si Dios te llamó para que hables con la verdad, para que conozcan la verdad. Cuando tú miras ahí en Lamentaciones 3, 32 y 33, antes se aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No, Dios es bueno. A lo largo de la Biblia, Dios muestra repetidamente su pasión en favor de los oprimidos y su correspondiente justa indignación contra los victimarios y opresores. Si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. Su ira se expresa solo y siempre contra los que dañan su creación. Y es que Dios hizo un mundo perfecto. Desafortunadamente el pecado lo destruyó, casi ya lo destruye todo ahora. En Jeremías 35, 14, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Racab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. ¿Sabes? El pueblo de Israel todo estaba contaminado, pero aquí estaba un remanente. Un pequeño remanente. Su padre le dijo, esto es lo bueno. Y a pesar de que había todo lo malo allá, su mano derecha, su mano izquierda, ellos no se contaminaron. Ellos se mantuvieron firmes. Y es por eso que tú tienes que mantenerte firme a pesar de la adversidad. Hoy en día, muchas personas tienen miedo. Es que vienen deportaciones. Es que anda migración. Tú no deberías tenerle miedo a la deportación o a la migración. Tú deberías de estar pensando en salvarte, en tu salvación, que es más importante. ¿Acaso no te da miedo perderte? Está ahí tu oportunidad. Eso sí, deberías de reflexionar. Yo siempre le digo, si te deportan, ¿a dónde vas a ir? A tu país. Ahí naciste, ahí creciste. Ahora sí vas a tener tiempo para ir a ver a tu familia, entonces ¿para qué te afliges? Tú no eres de esta tierra. Como cristianos nosotros no somos de esta tierra. Dios tiene algo mejor para ti, algo mejor para mí. Eso es lo que me debería de emocionar. Sabemos que los tiempos difíciles se acercan y es ahora cuando nosotros necesitamos estar preparados.
sabes, maravilloso, como en Isaías capítulo 5, como Dios cuida de su pueblo, lo protege. Y ese es el Dios en que yo quiero creer y quiero que tú creas. Ese es el Dios que nos puede dar la salvación, la transformación, porque nos ama. Sí, Él quiere lo mejor, pero entonces nosotros tomamos decisiones. Nosotros podemos mirar muchos otros juicios que en la Escritura describieron como desencadenados por Dios. Se explica como casos de los que entrega al pueblo a sus enemigos. Lo puedes mirar ahí en Jueces 2, 13 y 14. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que lo despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Era tanto el pecado que aún a sus propios hijos entregaban, los quemaban al fuego, a sus dioses. ¿Crees que a Dios no le dolió en su corazón? Qué difícil. Hoy en día podemos mirar que este mundo es el escenario de nuestras pruebas, de nuestros dolores, de nuestros pesares. Y si estamos aquí, es para soportar esas pruebas. Pero también sabemos que el fuego del horno nos va a purificar, nos va a quitar todo lo malo que tengamos. Y solamente cuando tú pases en esa prueba, tú puedas entender. Y tú puedas decir como Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es que Job pasó por cosas difíciles. Quizás tú no has pasado por esos momentos, pero cuando lleguen, tienes que confiar. Dentro de pocos y cortos años el rey de Babilonia iba a ser usado como instrumento de la ira de Dios sobre impenitente Judá. Una y otra vez Jerusalén iba a quedar rodeada y ella entraría en los ejércitos sitiadores de Nabucodonosor, una compañía tras otra, compuestas al principio de poca gente, pero más tarde de millares, de decenas de millares de cautivos. Iban a ser llevados a la tierra de Sinar para morar ahí en el destierro forzoso. Joaquín y Sedequías, esos tres reyes judíos, iban a ser por turno vasallos del gobernante babilonio, y cada uno a su vez iba a revelar. Castigos cada vez más severos iban a ser afligidos a la nación rebelde. Pero no es porque Dios haya querido. Sí, ahí estaban llorando porque el templo que Salomón había construido, esa hermosura, ahora ya no estaba, había sido destruido. Dios lo había dicho. Dios se lo había advertido por medio de tantos profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Aunque la ira divina es algo terrible, de ningún modo es inmoral o contraria al amor. Al contrario, es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios expresa su ira contra el mal a causa de su amor. La ira divina es terrible debido a la naturaleza insidiosa del mal, en contraste con la pura bondad y el resplandor de Dios. En Deuteronomios 32, 35, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo a su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresurará. En Proverbios 20, 22, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Quizás
Quizás que hay personas que te hayan causado daño. Tranquilo. Dios sigue estando en el control de todo. ¿Te ha tratado mal? Tranquilo. ¿Sabes que Dios es muy bueno? Siempre lo diré. Ahí podemos mirar que el pueblo de Israel va cautivo a Babilonia, pero Dios iba a ejercer también su juicio sobre Babilonia. ¿Iba a ser destruida? Claro que sí. No es para alegrarse, pero sabe que también los opresores, también los enemigos de los hijos de Dios tienen que entregar cuenta. Sí, esas personas que se ríen, que se burlan de ti, tranquilo, no te espantes. Si a Cristo lo despreciaron, lo escupieron, lo crucificaron, ¿qué es para ti eso? En Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios sigue estando en el control de todo. Y en Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sabes que no debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. Nuestra fe debe ser inteligente, debemos mirar a Jesús con perfecta confianza, con fe plena y entera en el sacrificio. Difícilmente hay dos personas cuyas experiencias sean iguales en todos los aspectos. Las pruebas de uno pueden ser diferentes, las pruebas de otro van a ser diferentes, pero nuestros corazones deben estar siempre abiertos a la simpatía bondadosa y nuestra confianza tiene que estar siempre en Cristo. Dios quiere que estemos sumisos a su voluntad, que escuchemos su voz. Si Dios te está llamando, escucha su voz. Sí. Hay muchos que escucharon y tomaron la decisión de seguir a Cristo. Pero hay muchos que aún en que escucharon, decidieron no seguirle. Maravilloso es que Dios es bueno y nos deja tomar nuestra decisión. Y Él te dice ahora, me dice ahora, ¿qué decisión tomamos? ¿A quién vamos a servirle? ¿A quién vamos a servir? Hay dos caminos. Tú decides, yo decido. La salvación está en tus manos. ¿Sabes? Un día, así como sucedió en la rebelión del becerro, la adoración del becerro de oro, un día va a ser necesario que estemos a cuenta con Dios. Un día el pecado se va a acabar. Sí. Y eso es lo más maravilloso. Porque Cristo te ofrece algo mejor. Un lugar donde no va a haber llanto, sufrimiento ni dolor. Sabes, ahora estamos batallando con el frío, pero ahí no va a haber frío. Luego viene el invierno y el verano y vamos a estar sufriendo por el calor. Pero ahí no va a haber calor. Qué maravilloso, ¿no? No va a haber preocupación por pagar la luz, el agua. No hay preocupación. Ahí es donde tú puedes encontrar la paz. Solo cuando vayas a Cristo. Ahora dime, ¿qué decisión vas a tomar? Yo de todo corazón espero que tomes la mejor decisión. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque mañana podría ser demasiado tarde. Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Gracias por esta lección. Gracias por su protección, Señor.
Gracias porque nos amas tanto, de tal manera que nos sigues dando la vida, Padre bendito. Ayúdenos, por favor, a confiar en su promesa y en su palabra. Cuídenos, cuiden de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Yo sé que hay muchas personas que están pasando por problemas, por dificultades, pero que usted pueda hacer llegar a ellos y ser esa paz que ellos necesitan. Hay muchos enfermos, Señor. Hay tanta tristeza, dolor, sufrimiento. Lo único que sabemos es que usted está en el control de todo. Ayúdenos, lo necesitamos. Todos estos favores se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.